Hubo un momento en el que Joao Félix era visto como el heredero natural de Cristiano Ronaldo, un talento tan brillante que todo el mundo del fútbol se rindió a sus pies. Con apenas 19 años, el Benfica lo convirtió en el centro de su universo y en cada partido deslumbraba con una calidad que parecía sobrehumana para su edad. Los grandes clubes de Europa se peleaban por él y el Atlético de Madrid decidió romper el mercado, pagando 126 millones de euros, una cifra que lo ponía en la élite de los jugadores más caros de toda la historia. El niño prodigio estaba destinado a reinar. Pero los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A pesar de su meteórico ascenso, el brillo de Joao Félix se ha ido apagando poco a poco. Hoy, a sus 24 años, su carrera parece más cerca del ocaso que del auge. Lo que comenzó como una promesa de grandeza se ha convertido en una espiral descendente. Ya no es el chico de oro que todos querían. Hoy, en Londres, Joao se ha convertido en un jugador más del Chelsea, un equipo donde ni siquiera cuenta para su entrenador, Enzo Maresca. Lejos de los titulares, lejos de las cámaras, su nombre apenas aparece en las alineaciones importantes y cuando lo hace es en torneos menores, contra equipos que no tienen la envergadura de los colosos europeos que una vez soñaban con tenerlo en sus filas. De hecho, los números hablan por sí solos. En lo que va de temporada, Félix ha jugado apenas 117 minutos en la Premier League, siempre saliendo desde el banquillo y muchas veces ni siquiera es considerado una opción en los partidos clave. Es un giro dramático para un jugador que hace unos años era señalado como el futuro del fútbol portugués. Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto? ¿Cómo es posible que un talento tan prometedor, valorado en más de 100 millones de euros, ahora tenga un precio que se desploma por debajo de los 30 millones? Vamos a desentrañar la caída de Joao Félix, un jugador que prometía conquistar el mundo, pero que ahora parece atrapado en un túnel sin salida. Hoy, en Historias de Venom, la caída a los infiernos de Joao Félix. La historia de Joao Félix empieza con brillo. Con solo 19 años deslumbró al mundo jugando para el Benfica. Era el joven que todos querían en su equipo. Su capacidad para leer el juego, su velocidad y su destreza con el balón le valieron una reputación como una de las promesas más grandes de Europa. En la temporada 2018-2019 fue una pieza clave para que el Benfica ganara la primera liga portuguesa y su hat-trick contra el Eintracht de Frankfurt en la Europa League mostró al mundo lo que era capaz de hacer. El Atlético de Madrid apostó por él en el verano de 2019, pagando 126 millones de euros, un traspaso récord. El club colchonero lo veía como el relevo de Antoine Griezmann y el líder que llevaría al equipo a una nueva dimensión. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Bajo las órdenes de Diego Simeone, Joao Félix nunca terminó de encajar en el sistema del Cholo, que exigía sacrificio y disciplina táctica. Félix, un jugador mucho más libre y creativo, se sentía atrapado en un esquema que no favorecía su estilo de juego. Aunque hubo momentos brillantes en el Atlético, como su gol en el derbi contra el Real Madrid o su hat-trick en la Europa League, esos destellos fueron cada vez menos frecuentes. Durante sus 4 temporadas en el equipo madrileño, disputó 131 partidos y marcó 33 goles, cifras respetables pero muy por debajo de las expectativas. Para colmo, las lesiones también empezaron a hacer mella, y su relación con Simeone se deterioró hasta tal punto de que en enero de 2023 fue cedido al Chelsea. El Chelsea parecía la oportunidad perfecta para renacer. Llegó a Stamford Bridge con ganas de demostrar su calidad en una liga que favorece el juego ofensivo. Sin embargo, después de algunos partidos prometedores, como su gol ante el West Ham, Félix fue perdiendo protagonismo, primero bajo Graham Potter y luego bajo las órdenes de Frank Lampard. El portugués terminó la temporada con solamente 4 goles en 20 partidos. Sin embargo, el fútbol es impredecible y pocos meses después, el 2 de septiembre de 2023, el Barça hizo oficial su llegada en calidad de cedido, un fichaje que él mismo manifestó como un sueño. La llegada de Joao al Barcelona generó un revuelo mediático. El jugador, que había sido un deseo expreso del propio Laporta, fue presentado como una de las piezas clave de la temporada azulgrana. Su deseo de jugar en el club catalán se hizo realidad, y el entorno del Barça lo recibió con la esperanza de que pudiera resucitar su carrera bajo las órdenes de Xavi Hernández. Se trataba de un fichaje sin opción de compra, pero muchos pensaban que si Félix lograba recuperar su mejor versión, podría quedarse en el club a largo plazo. Su debut en el Barça no decepcionó del todo.
En sus primeros partidos se le vio con más soltura que en sus últimas apariciones con el Chelsea o con el Atlético, y su primer gol como culé llegó rápidamente. Se mostró participativo en los partidos, encajando mejor en el sistema de juego de Xavi que en los anteriores clubes en los que había estado. Sin embargo, su rendimiento volvió a ser inconsistente, y aunque dejó algunos detalles de calidad, nunca terminó de consolidarse como una pieza fundamental del equipo. La etapa de Félix en el Barça no duró demasiado. A pesar de algunos momentos de brillo, como su gol contra el Betis, el portugués no logró convencer a la directiva azulgrana de que valía la pena una inversión a largo plazo. El Barça, que estaba lidiando con una situación financiera delicada, decidió no hacer un esfuerzo por su fichaje definitivo, y Joao Félix regresó al Atlético de Madrid al final de la temporada 23-24. Pero su regreso a Madrid solamente duraría unos pocos días, ya que en agosto de 2024 fue transferido nuevamente al Chelsea por 52 millones de euros. Pero el verdadero declive llegó precisamente aquí, en su segunda etapa en el Chelsea, ya bajo las órdenes de Enzo Maresca. En lo que va de temporada ha jugado apenas 117 minutos en la Premier League, ha salido desde el banquillo en 5 ocasiones y se ha quedado fuera en 2 partidos, incluidos un duelo crucial contra el Liverpool. Su situación actual es más que preocupante. Joao Félix ha quedado relegado a los torneos menores, donde ha tenido algunas actuaciones decentes, como su gol en la Carabao Cup contra el Barrow o su participación en la Conference League contra el Gante. Pero la realidad es que está lejos de ser una opción confiable para Maresca en los partidos importantes. Y el técnico italiano ha dejado claro que prefiere contar con jóvenes talentos emergentes como Cole Palmer o Jadon Sancho. En fin, para entender mejor lo que ha llevado a Félix a esta situación, es interesante mirar las opiniones de algunos de sus entrenadores. Diego Simeone, aunque eligió su talento en varias ocasiones, nunca terminó de confiar plenamente en él. Es un gran jugador, pero en nuestro sistema tiene que adaptarse, tiene que aprender a trabajar para el equipo. Eso es lo que dijo el Cholo en más de una ocasión. En otras palabras, Félix nunca pudo encontrar su sitio en un esquema tan rígido como el del Atlético. Frank Lampard, durante su breve periodo como técnico interino en el Chelsea, fue más claro. Es un jugador con talento, pero a veces necesitas más que eso. Necesitas consistencia y mentalidad. Estas declaraciones resumen el dilema que ha perseguido a Joao Félix en los últimos años. Su talento es innegable, pero su falta de regularidad y de carácter competitivo ha sido toda una constante. Por otro lado, Bruno Lage, quien lo entrenó en el Benfica, siempre habló maravillas de él. Es un chico con un talento único, pero necesita un entorno que lo proteja y lo deje brillar. Esta falta de protección en sus últimos clubes, donde ha tenido que luchar por un puesto en sistemas que no le favorecen, parece haber sido una de las razones principales de su caída. En fin, con todo esto en mente, ¿qué le depara el futuro a Joao Félix? A sus 24 años todavía tiene tiempo para recuperar su carrera, pero su valor de mercado sigue cayendo y las opciones empiezan a reducirse. Algunos expertos sugieren que lo mejor para él sería buscar una nueva cesión, quizás a un equipo donde pueda ser el centro del proyecto, algo que nunca ha tenido ni en el Atlético, ni en el Chelsea, ni en el Barcelona. Por otro lado, también existe el riesgo de que Joao Félix siga cayendo en el olvido si no consigue reencontrarse con su mejor versión. Su situación actual en el Chelsea es insostenible y su valor ha caído a 30 millones de euros, una cifra muy alejada de los 100 millones que llegó a valer. Los próximos partidos serán cruciales para su futuro, pero incluso una buena actuación no garantiza que Maresca cambie de opinión. En fin, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Joao Félix tiene lo que se necesita para volver a la élite del fútbol o crees que ya ha perdido su oportunidad? Déjamelo en los comentarios y no olvides repasar el resto de los vídeos del canal. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete para ver más vídeos como este. Nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.